Cuando llegó el año 1989, Jackie Hernández decidió tomar las riendas de su vida y no permitir más los abusos de su alcohólico esposo, ni la vida de infierno a la que los sometía a ella y a sus dos pequeños hijos. Para esto, aprovechó una de las escapadas de aquel hombre para tomar sus posesiones e irse a vivir lejos, llevándose a sus hijos con ella. Jackie contaba con la ayuda incondicional de su amiga Susan Castañeda, quien la acogió por unos días en su hogar, ubicado en el barrio San Pedro en la ciudad de Los Ángeles. Le ayudó a conseguir trabajo e incluso se ofreció con gusto a cuidar de los pequeños hijos de Jackie mientras ella trabajaba. Las cosas para Jackie estaban fluyendo de una manera excepcional, tanto así que en cuestión de semanas logró reunir dinero suficiente para alquilar una casa muy cerca a la de su amiga Susan y lograr por fin su independencia total. Lo que no sabía es que aquella casa, además de 2 habitaciones, una hermosa cocina y un enorme ático, incluía la presencia de 2 aterradores entes infernales, cuya fuerza se multiplicó con la llegada de Jackie. Así que prepárate, porque en Viral Top exploraremos a fondo los aterradores misterios detrás de los espectros demoníacos de la Casa de San Pedro. Jackie, de 31 años, estaba en un punto de su vida en el que hacía mucho quería estar. Lejos de su marido, tenía trabajo y sus hijos por fin estaban teniendo una infancia agradable. Sin embargo, su felicidad duraría poco. Una noche, Jackie salió de su trabajo y fue a recoger a sus hijos a la casa de Susan, su amiga, y después se dirigió hacia su hogar. Al entrar, notó un curioso haz de luz que estaba flotando lentamente por todo su hogar y después desapareció en la nada. Esto llamó su atención, pero pensó que simplemente había sido el reflejo de alguna luz exterior. Esa noche, Jackie tuvo un sueño bastante extraño, en el que se vio a sí misma parada frente a las costas de San Pedro y había algo que no la dejaba moverse. Al día siguiente, lo mismo ocurrió. Un haz de luz apareció, recorrió el hogar y luego se desvaneció. Después, volvió a soñar viéndose en las costas, pero esta vez una enorme sombra negra la estaba abrazando fuertemente. Por muchos días esta situación se presentó, hasta que una noche el sueño evolucionó hasta el punto de ver que aquella sombra estaba golpeándola y ahorcándola en el mar. Para su fortuna, logró despertarse rápidamente, pero al hacerlo notó un dolor muy fuerte en su espalda, como si algo la hubiera golpeado. Jackie se paró de la cama y se dirigió a la cocina para beber un vaso de agua. Pero entonces, aterrada, vio que una sombra enorme salió corriendo por el pasillo y se perdió en la oscuridad. Impactada, Jackie corrió hacia la habitación de sus hijos preocupada por ellos, pero ambos estaban durmiendo plácidamente. Entonces se dirigió a revisar la puerta que da a la calle, pero esta estaba cerrada y no había signos de que alguien hubiera entrado. En ese punto, Jackie pensó que lo que había visto había sido producido por su mente a causa del terrible sueño que había acabado de tener, así que decidió volver a dormir y olvidarse del asunto. La noche siguiente, Jackie tuvo el mismo sueño e igualmente se despertó bastante agitada y confusa, así que se quedó en la cama esperando tranquilizarse. Pero entonces comenzó a escuchar una fuerte respiración como de un animal gigante que sonaba en toda la casa.
Aterrada se levantó de inmediato de la cama y comenzó a recorrer su hogar, pero repentinamente vio ante sus ojos cómo de las paredes comenzó a fluir una especie de líquido rojizo que olía a podredumbre. Jackie estaba anonadada, no sabía qué hacer, así que de nuevo se dirigió lentamente a la habitación de sus hijos y mientras más se acercaba, más y más notaba que la respiración provenía de allí. Así que al llegar, abrió la puerta lentamente y entonces vio que un anciano terriblemente demacrado estaba acariciando el rostro de uno de sus hijos. Jackie inmediatamente le preguntó que quién era, y entonces el anciano se volteó, la miró de frente con dos horrendos ojos de un profundo color rojo y luego desapareció. Aterrada ante la situación, Jackie cogió a sus dos hijos y se dirigió a la casa de Susan, quien a pesar de la increíble historia que le contó Jackie, le creyó de inmediato. Así que la calmó, la escuchó y le recomendó que esperaran a que llegara la mañana para buscar la ayuda de un sacerdote. Así lo hicieron, y el sacerdote se mostró gustoso de dirigirse a la casa y revisarla. Con solo entrar, lograron sentir el olor nauseabundo y las manchas en las paredes que aquel líquido que brotó la noche anterior había dejado, y notaron también el extraño haz de luz que Jackie había visto tantas veces anteriormente. Sin embargo, nada más ocurrió, así que el padre bendijo el hogar y roció agua bendita por todos los rincones. Al terminar de hacerlo, Jackie, Susan y el sacerdote se encontraban en la cocina bebiendo algo y conversando, cuando los tres comenzaron a escuchar unos fuertes pasos provenientes del ático del hogar, pero al revisarlo, este se encontraba completamente vacío. La situación quedó así sin más. El sacerdote se fue y Jackie y Susan continuaron hablando por un tiempo más, pero los ruidos en el ático comenzaron de nuevo, así que ambas pensaron que se trataba simplemente de roedores y no le dieron más importancia. La noche llegó y nuevamente Jackie tuvo la misma pesadilla en la cual veía como una sombra negra la golpeaba y la ahogaba en el mar. Al despertar, notó de nuevo aquel líquido brotando de las paredes y notó también el haz de luz recorriendo la casa en la oscuridad y los sonidos de pasos provenientes del ático. Al día siguiente, buscó de nuevo al sacerdote, pero este, por un motivo que nunca aclaró, se negó rotundamente a regresar al hogar y le dijo a Jackie que por su seguridad y la de sus hijos, lo mejor que podría hacer era irse inmediatamente de esa casa. Jackie, bastante confusa, decidió hablar con Susan y pedir su opinión, y ambas acordaron que lo mejor era seguir el consejo del sacerdote y abandonar la casa. Sin embargo, cuando hablaron con el propietario, les dijo que por él no había problema, pero que Jackie debía pagarle los meses restantes hasta completar lo acordado en el contrato, es decir, 5 meses más. Esto le quedaba completamente imposible a Jackie, quien solo vivía con el sueldo de su trabajo, así que no tuvo más opción que quedarse en el hogar. Durante varias noches, las cosas eran exactamente iguales. Las pesadillas se apoderaban de Jackie, de las paredes brotaba un extraño líquido rojizo, un haz de luz recorría la casa, los sonidos en el ático se intensificaban cada vez más y el olor a podredumbre cada vez era más fuerte en el hogar. Pero las cosas empeorarían mucho más,
pues ahora los objetos en la casa comenzaron a salir disparados por los aires, las luces se prendían y apagaban por sí solas constantemente, y las puertas y ventanas se abrían y cerraban a su antojo. Pero las cosas llegaron a un punto culminante para Jackie, cuando sus hijos comenzaron a sufrir pesadillas en las noches y a aparecer con marcas de golpes y arañazos en las mañanas. It freaked me out because it came so close to my kids. And it was almost as if it was saying to me, hey, I can do what I want to. Don't tell me that not to mess with your kids, because if I want to, I will. I can do anything I want. En aquel punto, Susan le dijo a Jackie que lo único que podrían hacer sería buscar ayuda de un profesional. Así que se comunicaron con Barry Taft, uno de los más respetados investigadores paranormales de la época, quien no dudó en aceptar ayudar a Jackie, sin saber que en el proceso sería víctima del ataque mortal de una fuerza proveniente del más allá. Barry llegó tan solo un día después a la casa de Jackie y lo hizo armado con las mejores herramientas de detección electromagnética de la época y en compañía de su asistente Jeff Whitcraft y su documentalista Barry Conrad. Tan pronto entraron a la casa, los tres hombres notaron que el lugar estaba impecable, todo estaba organizado y los muebles lucían relucientes. Sin embargo, un olor tremendo a putrefacción invadía el ambiente. Barry y su equipo se sentaron en la sala junto a Jackie y Susan y comenzaron a hablar sobre las situaciones que habían acontecido en el hogar, cuando repentinamente comenzaron a escuchar rasguños, lamentos y uñas raspando las paredes. Así que comenzaron a seguir la fuente de los sonidos y notaron que provenían del ático. Pero Jackie les aseguró que aquel lugar estaba completamente vacío. Aún así, Barry y su equipo comenzaron su investigación de inmediato y se dirigieron al ático. Al abrir la puertecilla, notaron que los sonidos en efecto provenían de allí, pero no había nada a la vista que pudiera causarlos. Los hombres comenzaron a inspeccionar profundamente el lugar, pensando que tal vez en las paredes había roedores, pero no encontraron nada que les indicara esto. Sin embargo, los hombres continuaron inspeccionando el ático a profundidad, cuando ante la vista de todos, algo invisible empujó violentamente a Jeff, el asistente de Barry, y lo aló varios metros por el piso. Aterrados ante este hecho tan increíble, Barry y su equipo decidieron pausar la investigación y valientemente continuarla al día siguiente. Ya al otro día llegaron al hogar y tras hablar con Jackie y escuchar las experiencias que había vivido la noche anterior, se dirigieron directamente al ático. Allí, los hombres comenzaron a organizar sus equipos de investigación y todo lo que necesitarían para realizarla. Pero repentinamente, y por increíble que suene, de la nada, una pequeña cuerda se levantó por sí sola del suelo, se dirigió directamente al cuello de Barry y entonces comenzó a ahorcarlo violentamente ante la vista atónita de todos. What's wrong? What happened? I told you, get down, get down! This isn't a good idea. This isn't a good idea. This isn't a good idea. Jeff, please get down. I gotta get out of here. Whoa. It's definitely raising him. Jeff, please come here. Get this for me. Get the mic. Jeff, here you go, buddy. Here you go. Here you go. What the hell happened? Are you okay, buddy? God. Look at his neck. Jeff, what's behind your neck? I don't know what's on my neck. Look at this. A piece of rope. Gary, get down. Over my head like this, and then it was twisted like this. I don't know how far or to what degree, but I know it was twisted because it was tied around my neck.
And then Este espantoso suceso logró quedar captado en video, pero lastimosamente este material fue incautado por las autoridades de Los Ángeles, quienes algún tiempo después comenzaron una investigación por intento de asesinato. Investigación que cerró concluyendo que aunque en efecto algo trató de ahorcar a Barry, ni los presentes ni las cámaras lograron captarlo. Aún así, las fotografías que estamos viendo se filtraron y son, junto a la investigación policial y el testimonio de las personas presentes, las pruebas que corroboran que esa noche allí pasó algo que se sale de toda lógica. Lastimosamente, Barry Taft quedó tan afectado que renunció de inmediato a la investigación, asegurando que temía por su seguridad y la de su equipo. Y ahora, sin más que hacer, Jackie definitivamente debió abandonar aquella casa y se vio en la obligación de regresar a vivir con su marido. Pero las cosas para su infortunio no terminarían allí. Habían pasado ya varios días desde aquella aterradora noche y ahora Jackie se encontraba mucho más tranquila al saberse lejos de aquella propiedad. Sin embargo, sea lo que sea que había en aquella casa, quedó adherido espiritualmente a Jackie y de un momento a otro comenzó a manifestarse nuevamente. Las pesadillas volvieron, el líquido extraño que emanaban las paredes, los ruidos, los objetos que volaban por los aires de la nada. En fin, aquel infierno que Jackie creyó dejar atrás seguía persiguiéndola sin tregua alguna. Jackie, cansada de esta situación, decidió comunicarse nuevamente con Barry Taft y suplicarle que la ayudara nuevamente. Y para su sorpresa, este le pidió disculpas por haberla dejado sola, accedió a ayudarla y le aseguró que esta vez no cesaría hasta liberarla de aquel suplicio. Barry y su equipo se reunieron entonces con Jackie para escuchar personalmente las situaciones que había vivido en los últimos días. Tras varias horas de conversación, el paso a seguir era instalar sus equipos para comenzar a estudiar el lugar. Sin embargo, notaron que por algún motivo, ninguna de sus herramientas parecía funcionar bien. Además, la actividad poltergeist alrededor de Jackie comenzó a manifestarse ante la vista de todos. Varios objetos salieron volando. Las puertas y ventanas se abrían y cerraban constantemente, y las luces se encendían y apagaban como locas. En ese momento, uno de los miembros del equipo les propuso comunicarse con el ente que perseguía a Jackie por medio de una tabla Ouija. En un principio Barry lo dudó, sabiendo la naturaleza agresiva del ente y temiendo que por medio de la Ouija lograra causar aún más daño. Sin embargo, al ver que no había otra opción, Barry accedió a realizar la sesión. Rápidamente organizaron todo para realizarla, y esta, según palabras de Barry, fue la sesión de tabla Ouija más gratificante y esclarecedora que jamás haya existido. La sesión, al contrario de lo que esperaban, se desarrolló de manera fluida y pacífica, y gracias a ella se descubrió la razón de todas las manifestaciones que vivía Jackie, y se logró que éstas terminaran tan repentinamente como iniciaron. En medio de la sesión, se descubrió que a Jackie no la perseguía uno, sino dos espíritus, uno bondadoso y otro negativo, y aquella noche, afortunadamente lograron comunicarse con el espíritu bondadoso.
Se trataba del alma en pena de un hombre llamado Herman Hendrickson, quien les comunicó que había nacido en 1912 y desde su niñez fue marinero, pero lamentablemente, siendo muy joven fue asesinado y su cuerpo fue encontrado flotando en la bahía de San Pedro horas después por las autoridades. Increíblemente, esta información se pudo corroborar, buscando en periódicos antiguos y registros policiales que en efecto confirmaban que un hombre llamado Herman Hendrickson fue encontrado sin vida el 25 de marzo de 1930. Pero lo curioso era que todos los documentos decían que el hombre había fallecido por ahogamiento, mientras el espíritu contó por medio de la Ouija que había sido asesinado. Esto llevó a crear una enorme hipótesis sobre el por qué Herman se manifestó tanto en la casa de San Pedro donde vivió Jackie. Resulta que el hombre que construyó aquella casa era conocido por sus vecinos como una persona malvada y sin escrúpulos, y se vio envuelto en varias acusaciones de asesinatos, de las cuales siempre lograba escabullirse. Todo esto podría indicar que este hombre fue quien asesinó a Herman, y al ver que su verdugo no recibió castigo alguno, no lograba encontrar el descanso eterno. En los muchos años que tenía aquella casa, todas las familias que vivían allí siempre declararon que sucedían cosas extrañas. Sin embargo, nunca antes habían llegado al punto que tuvo que experimentar Jackie. Esto podría deberse a que el alma de Herman trataba de llamar la atención de varias formas para dar a conocer su verdad, pero solo Jackie tuvo la sensibilidad suficiente para conectar con él de una forma más profunda. Asimismo, por sus muchos crímenes, el alma de aquel malvado hombre jamás pudo encontrar el descanso eterno y se vio condenado a habitar para siempre el lugar que construyó con sus propias manos, y al notar que tal vez Jackie lograría descubrir la verdad que él tanto ocultó, decidió aterrarla y amedrentarla por todos los medios posibles. Sea cual sea el caso, lo cierto es que después de aquella sesión de Ouija, los fenómenos paranormales dejaron de perseguir a Jackie, y en la casa de San Pedro donde todo inició, jamás se ha vuelto a presentar nada similar. Tal vez lo único que necesitaban estas dos almas era que la verdad saliera a la luz, para que así lograran trascender y encontrar por fin el descanso eterno que tanto esperaron conseguir. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!